El versículo que quiero tomar, mis hermanos, para poder en esta noche revisar es justamente el versículo 17, cuando las Escrituras dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. El título del mensaje de esta noche es: escapa por tu vida. Y vemos aquí en este relato a dos ángeles enviados por el Señor a una ciudad que estaba a punto de ser destruida. Solamente lo que esperaban era una cosa: que Lot, sus dos hijas y también su esposa salieran de la ciudad de Sodoma, salieran de ese lugar para que el Señor destruyera aquella ciudad. Solo estaba eso, faltaba. Entonces, por eso es que los ángeles, de una manera apresurada, le dice a esta pequeña familia: sal, tienes que salir. ¿Por qué? Porque vamos a destruir esta ciudad. Y una de las instrucciones que les da el ángel es: escapa por tu vida. La iglesia debe saber que Lot y su familia habían tenido una oportunidad de escapar de Sodoma antes que fuera destruida. Y estamos hablando de una única oportunidad, que los yernos no la aprovecharon por tomarse a broma y no en serio la visita de estos ángeles, el mensaje de sus suegros. Y luego vamos a ver también que la mujer de Lot, por desobediente y no creer en Dios, en el mensaje de salvación, también perecieron, también fueron destruidos juntamente. Y allí el mensaje de Dios: la mujer de Lot, por mirar hacia atrás, se convirtió en estatua de sal. Eso fue el grave error de la mujer de Lot. El poder mirar atrás, las cosas que pasaron, las cosas que sucedieron, las cosas que quedaron. Todo eso hizo que ella extrañara eso, anhelara eso, ¿no? Y prácticamente pues ella terminó convirtiéndose en una estatua de sal. Por eso, amada iglesia, vamos a ver en esta noche, en primer lugar, cuando escapes, no mires hacia atrás. ¿Y de qué estaban escapando Lot, sus dos hijas y su esposa? De la destrucción. La ciudad iba a ser destruida. Solamente estaban esperando que esta pequeña familia abandonara la ciudad para poder ser destruida, categóricamente. Por eso los ángeles le dieron un consejo. Y este consejo se los dio cuando estaban fuera de la ciudad ya. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 16 al final: y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, ¿sí? Ya estaban. Este lugar, este espacio es importante. Este consejo los ángeles no le dieron cuando estaban en la ciudad. Si no se los dio es cuando ya estaban fuera de la ciudad. Ya estaban a una cierta distancia. A una distancia que hasta cuando llegara
el tiempo de ser destruido, Lot pudiese ya llegar incluso a las montañas. Por eso vemos a quién fue dado este consejo. A Lot. ¿Qué pasó? Lot decidió obedecer el consejo que se le fue dado. Y según el relato de las Escrituras, él no miró atrás. Él continuó, siguió adelante y por eso fue salvo. Lot en ningún momento, a pesar de que haya escuchado, porque se ve que la destrucción fue en la noche, y si es que venía fuego y azufre desde el cielo, claramente se hubiese visto o presenciado que descendía sobre aquella ciudad. Y también cómo se hubiese encendido en llama, pero no. A Lot nada de eso le interesó. A Lot nada de eso le importó. Como hoy pasó algo atrás, toditos regresaron a ver atrás. A veces un ruido nos hace volver atrás. A veces por ahí un grito, un murmullo nos hace volver atrás. Pero Lot no fue así. Miren que Lot no regresó a ver a la ciudad, aquella ciudad que había vivido por mucho tiempo. Ni siquiera Lot regresó a ver atrás, ni para ver a su mujer que estaba quedándose convertida en estatua de sal. Imagínense en eso. Hasta esa situación llegó Lot de poder tener su mirada hacia el frente, hacia el objetivo, de obedecer, con tal de ser salvo. Otras versiones dice que cuando los ángeles le sacaron y le dejaron en un lugar seguro, dice. Pero él no se sentía todavía seguro porque la orden era: sube a las montañas. Cuando estés allá vas a estar verdaderamente seguro. Sube a las montañas. Ahora estás en el llano todavía. Pero mientras estás aquí en el llano, si estás a cierta distancia de la ciudad que va a ser destruida, pero es necesario que subas a las montañas para que puedas ser salvo. Y eso era lo que faltaba. Es decir, los ángeles ya le dejaron a medio camino y faltaba otra medio camino todavía que recorrer. Pero eso ya era cuestión de él, si de quería o no realmente ser salvo. Vemos nosotros, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, 62. La palabra del Señor allí nos habla, mis hermanos, respecto a un compromiso total con el Señor. Cuando dice las Escrituras que nosotros, cuando ponemos nuestras manos en el arado y miramos hacia atrás, no somos dignos de ser discípulos de Cristo. 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y esto se lo dijo el Señor Jesucristo a todos aquellos que querían, miren, que querían seguir a Jesús. Jesús fue desde el inicio, sí, tajante, fue sincero, fue honesto y les dijo: si ustedes deciden seguirme, tienen que seguirme hasta el final. Pero ahí la palabra del Señor nos dice los que querían seguir a Jesús, no los que seguían a Jesús. Incluso hasta aquellos que quieren, que desean seguir a Jesús, tienen que entender que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y vemos que aquí Lot, en cambio, sí fue apto para el reino de Dios, porque él no miró hacia atrás, sino que siguió adelante porque en verdad quiso ser salvo. Es decir, Lot nos está mostrando que él tuvo un compromiso total con la salvación y con aquel que da la salvación, o sea, con el Salvador. Lot estuvo enfocado
en ser salvo y en no ser destruido por la ira de Dios. Job no se dejó distraer absolutamente por nada. Como dije, una noche oscura. Quizás cuando descendía el azufre, el fuego desde el cielo, había sonido, había trueno, algo, pero nada de eso lo distrajo a Lot. Él siguió, aunque la orden era sube a la montaña, y después lo dijo, no voy a poder llegar allá, permíteme llegar a esta ciudad. Y el ángel dijo, bueno, por esa causa no voy a destruir esa ciudad. Pero después terminó Lot, subiendo a la montaña. Dice las escrituras que después vivió juntamente con sus hijas en una cueva. Miren, mis hermanos, dejar una casa en medio de la ciudad para poder ir a una cueva a vivir. Quizás él tenía una de las mejores casas, porque acuérdense, era el sobrino de Abraham y salieron con muchas riquezas. Dios bendijo mucho a Abraham, de hecho también Lot. La palabra del Señor dice que él fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Era un hombre muy rico. Dejar todo eso para después ir a vivir en una cueva, están locos. Por eso nos dicen a nosotros evangélicos, son locos, porque ¿cómo puedes cambiar algo por una simpleza, por nada? Pero Lot estuvo consciente que necesitaba ser salvo y no ser destruido. Por ejemplo, el capítulo 3, versículo 2 de Colosenses. Allí nos habla, mis hermanos, sobre prioridades. Colosenses capítulo 3, 2. Dice la palabra del Señor: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra mirada en las cosas de arriba. Acuérdense, en la instrucción, ve a las montañas. Lot nunca perdió aquel consejo. Siempre quiso llegar al lugar donde se les había dicho que estarían seguros. Y por eso Pablo aquí habla a la iglesia en Colosas, también les enseña, pongan la mirada en las cosas de arriba. Es todo lo que hay que hacer. Porque lo terrenal, lo material, todo lo que está aquí es perecedero. Un día vas a ansiar o desear más bien crecer económicamente. Vas a ir, te vas a endeudar, vas a sacar un crédito por ahí, vas a hipotecar tu casa, todos tus bienes. De pronto acá no te va bien, te va mal, no tienes con qué cancelar y el banco no espera, embarga todo. Y si no tienes con qué pagar, remata todo. Perdiste todo. ¿Con qué te quedaste? Con nada. En cambio, las cosas celestiales, las que están ahí arriba, las bendiciones que nos esperan, son eternas. Pero hay que tener nuestra mirada arriba en el cielo y saber a dónde estamos yendo. No dejarnos distraernos absolutamente por nada. Tenemos que estar enfocados en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Y eso fue Job, y así fue Lot, que siempre él estuvo pensando en aquello que es eterno. Siempre él dio prioridad a lo celestial. Y Pablo está diciendo a la iglesia de las Colosas, la prioridad siempre tiene que ser lo celestial. Siempre, mis hermanos. Aquí en esta tierra podremos tener muchas necesidades porque el hombre nunca está satisfecho por nada. Tiene un carro y le va bien, ya no quiere uno, quiere otro. Luego 2 carros, ya no, con carros nomás, ahora quiero un bus, quiero un camión, una casa, ahora ya no solo una casa, aquí ahora quiero una casa allá, otra. Y el hombre nunca va a estar satisfecho con nada. Pero cuando nosotros perdemos esa prioridad, perdemos absolutamente todo.
Entonces, este consejo también se lo fue dado a las hijas de Job. Y vemos, mis hermanos, que las hijas de Lot, siguió el consejo de los ángeles. Igual siguió el ejemplo de su padre, porque iban juntos. El ángel se les dio ese consejo. ¿Sí? No miren hacia atrás. Escuchó Lot, y lo hizo. Ahora, escucharon las hijas de Lot y siguieron ese consejo, pero también siguieron los pasos de su padre. Siguieron el ejemplo de su padre. ¿Cuántos padres habrán aquí que pudieran ser el reflejo y ejemplo para sus hijos? ¿Cuántos padres habrán aquí que pudieran decir, quisiera que mis hijos sigan mis pasos, sigan mi ejemplo? Y las hijas de Lot siguieron el ejemplo de su padre. Vemos que estas dos muchachas no miraron atrás tampoco. Ellos no vieron todo lo que había quedado en la ciudad, sus amigas. No les importó, no les interesó. La Biblia nos habla que ellos ya tenían un compromiso, ya tenían a su prometido o a su novio. Porque la Biblia nos habla de yernos, dice los que debían haber tomado a sus hijas, pero todavía, bueno, esa es otra historia, ¿no? De cómo ellos se manejaban anteriormente. Es como decir que ahora se casan por el civil, ¿no? Para después casarse por la iglesia. Allí primeramente, ¿qué es lo que hacían? Un compromiso. Y ya era seguro que tenían que alrededor de un año vivir separados, pero ya cuidándose. ¿Sí? Ya era prácticamente como decir, ya estaba apartada, ya estaba reservada. Cuando alguien va a un almacén y dice, wow, este está lindo, deme este, ya está vendido. ¿Sí? Más o menos así. Ya está apartado, separado. Eso es otro tema. Pero a ellas no les interesó sus novios o sus prometidos. No desearon ver atrás. Algo más, no es que no le interesó a su madre. Claro, todos como hijos nos va a interesar la madre, pero a ellos más le interesó mirar hacia adelante. Llegar al lugar seguro donde puedan ser salvos de la destrucción del que estaban a punto de sufrir. Si es que se hubiesen quedado o si es que hubiesen desobedecido. ¿Cuántas hijos e hijas estarán dispuestos a seguir esos pasos? De no dejarse llevar por las cosas del mundo, de no dejarse desviar o distraerse por las cosas del mundo, sino que guardar la esperanza y la fe y la confianza en que Cristo es mi Salvador y Él es mi novio. Con Él tengo que unirme, con Él tengo que encontrarme. Vemos en Mateo capítulo 10, verso 37, nos habla allí, mis hermanos, de que el amor a Jesús debe estar siempre por encima de todos, sea familia o sea algún pariente o cualquier posesión que lo tenga. Siempre el amor a Dios, el amor a nuestro Señor Jesucristo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y aquí me imagino que estas mujercitas amaban mucho a sus prometidos. Pero sin embargo, cuando se trata de salvarse, todo queda. Cuando se trata de amar más a Jesús que a ellos, ahí queda todo. ¿No? Entonces, vemos allí que incluso, aunque les hubiese dolido bastante,
ver cómo su mamá se queda, ellos nunca perdieron el enfoque, porque amaban a Dios y querían conservar ese regalo que Dios les había dado, que es la salvación. Que los ángeles hayan venido a sacarles, casi que arrastra, es algo que realmente, mis hermanos, nunca más volvió a ocurrir, sino que Jesús mismo vino a este mundo a padecer por cada uno de nosotros y salvarnos de la condenación y la destrucción de nuestras almas. Entonces, el amor de Jesús, el amor a Jesús, a nuestro Salvador, al dueño de nuestras vidas, siempre tiene que estar por encima de cualquier otro amor, ya sea a personas o ya sea a cosas. Y eso siempre te llevará a un lugar seguro, encontrarte con el Salvador. Este consejo de que le dijo, no mires atrás, que se los dio los ángeles, también fue dado a la mujer de Lot. Pero esta mujer desobedeció, en cambio, a diferencia de su esposo, a diferencia de sus hijas. Esta mujer decidió desobedecer. ¿Y qué hizo? Miró atrás. Esto es triste y esto es lamentable, porque estamos hablando de la familia. Una familia completa tenía que salvarse, pero uno, en este caso la madre, pereció. ¿Por qué? Porque desobedeció. Porque ella decidió mirar atrás. Y qué casualidad y coincidencia con lo que está pasando el día de hoy. Miren que el cuerpo de esta mujer estaba junto al de su esposo, estaba junto al de sus hijas. Allí estaban en aquel lugar y estaban caminando juntos y estaban andando juntos. Físicamente allí estaban los cuatro allí, caminando juntos, andando juntos. Pero su corazón estaba en todo lo que tenía en la ciudad. Todo lo que tenía en la ciudad, su corazón. Porque dice la palabra del Señor que del corazón salen los malos pensamientos, los deseos, los anhelos. Una cosa es que yo esté presente aquí, pero mi mente en otro lugar, ¿sí? Mi corazón en otra cosa. Quizás esto te esté pasando y siempre te pasará. Cada vez que vienes aquí, miro el reloj, a qué hora se termina todo esto, me preocupo porque está haciendo mucho frío, ya estoy con sueño, ya tengo que ir a ver la novela, dejé prendida la hornilla y cosas así, mis hermanos. Muchos están presentes en la casa del Señor, pero su mente, ¿dónde estará? Sus pensamientos, ¿dónde estarán? Ha habido que están cantando y alabando al Señor, pero solamente están ahí y por ahí están viendo para arriba, ya para el cielo, pero no están diciendo absolutamente nada. O están distraídos, entretenidos. Miren, esas personas están siguiendo el mismo ejemplo de esta mujer. ¿En qué terminó esto? ¿Cómo terminó esta mujer? Convertida en una estatua de sal, ¿sí? Y así dice la palabra del Señor, mis hermanos. Que esta mujer prácticamente se quedó allí. Se volvió, dice, una estatua de sal. Y muchos, quizás tal vez los que solamente vienen por estar presente, pero no por realmente tener una relación con el Señor, no porque hoy quiero que el Señor me hable a mí, no porque yo necesito un mensaje de parte de Dios y quiero recibirla. Cuidado y nos pase eso, amada iglesia, que terminemos como esta mujer de Lot,
que aunque estaban juntos, andando, caminando, y estamos hablando de una misma familia. ¿Quién conoce los corazones? Vemos acciones, vemos actitudes. Si a mí me preguntan acerca de mi esposa, yo les puedo decir cómo es, cómo piensa incluso. Pero no les puedo decir qué es lo que ella tiene guardado en su corazón. En una familia, miren mis hermanos, en una familia siempre alguien de los dos va a ser más espiritual que el otro. Por eso siempre que doy esta charla matrimonial, prematrimonial, siempre aconsejo y digo, de los dos por lo menos uno nunca tiene que faltar a la casa del Señor. De los dos por lo menos uno siempre tiene que estar en el altar orando por su esposo o por su esposa. Pero si los dos se van, están en el mismo problema. Y peor todavía si después ya tienen hijos y ninguno de los dos vienen. ¿Qué hacemos allí? Pero amados hermanos, las Escrituras nos enseñan que Lot fue salvo, sus hijas fueron salvos, aunque su madre no quiso ser salva. Eso es la realidad. No quiso. No es que no pudo, no quiso. Porque ya los ángeles vinieron, hicieron el trabajo, solamente era de aquí, sigue, continúa. Pero no quiso. Quiso retroceder, quiso volver, quiso regresar. Aunque su cuerpo estaba allí, pero su corazón siempre estuvo en las cosas que estaban en la ciudad. Qué pena, mis hermanos. Mateo capítulo 6, 21. Podemos nosotros ver allí que la palabra del Señor nos enseña, dice que donde está nuestro tesoro, allí está, ¿qué cosa? Nuestro corazón, ¿verdad? Claramente dice la palabra del Señor, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto fue lo que le pasó a la mujer de Lot. ¿Dónde estaba quedando todos sus tesoros, todas sus posesiones, todos sus lujos, sus collares, sus cadenas, sus alhajas? La ropa que ayer nomás compré y todavía ni siquiera la usé. Todo eso se había quedado en Sodoma. Y cuando ella decide regresar, mirar atrás, era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya estaba la ciudad ardiendo en llamas. Porque ni así hubiese regresado, hubiese podido disfrutar de las cosas que había dejado. ¿Por qué? Porque cuando ya estaba encendida en llamas es que ella regresa a ver atrás. Ya no es recuperable, ya no podía. Y esto, amados hermanos, nos da una enseñanza de que no vale la pena volver atrás o mirar atrás. No vale la pena volver de nuevo al mundo, regresar al pasado, vivir del pasado. A muchos les cuesta dejar realmente la vida mundana, la vida pecaminosa, les cuesta mucho dejar sus deseos, sus anhelos, sus costumbres, sus tradiciones y practicar las cosas que es lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo que les impide realmente alcanzar la salvación. Y es muy triste. Lucas capítulo 17, verso 31, ustedes van a ver allí que cuando el Señor dice, cuando nos habla de la segunda venida de Jesucristo, nos dice que los que estén en la azotea y tengan bienes dentro de la casa, no vayan adentro a coger las cosas, sino huyan. O los que estén recogiendo leña en el campo, no regresen a la casa a coger sus cosas, sino de allí huyan al desierto. Y allí claramente dice, ¿sí? No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Y en realidad las cosas materiales, lo que es del mundo,
realmente, mis hermanos, es un obstáculo para que nosotros podamos avanzar, para que podamos nosotros continuar. Es algo que a nosotros nos detiene de poder seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir alcanzando lo que Cristo tiene preparado para nosotros. En segundo lugar, el ángel del Señor les dijo: cuando escapes, no te detengas. Y así dice la palabra del Señor allí. No mires tras de ti, sino dice la palabra del Señor ahí: no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. No te detengas. Ese fue el consejo. Ni pares en toda esta llanura. Realmente detenerse puede ser muy peligroso. Y esta mujer se detuvo. Se detuvo a ver cómo la ciudad estaba encendida en llamas. Esta mujer se detuvo a ver y mirar cómo todas sus posesiones, todas sus riquezas, todo lo que tenía, estaba encendido en llamas. Se detuvo a ver, se detuvo a mirar, se detuvo a lamentar. Se puso muy triste. ¿Por qué? Porque todo estaba en llamas. Todo estaba en llamas. A veces nosotros decimos que las cosas materiales se recuperan, ¿verdad? Si alguien le hubiese dicho esto a la mujer de Lot, quizás se hubiese salvado, pero el alma, cuando se pierde, ya no se puede salvar. Y estaba ella teniendo esta oportunidad que Dios le había dado para ser salva. ¿Y por qué la palabra del Señor y los ángeles le habían aconsejado que no paren en toda esa llanura? Porque cuando nosotros leemos el versículo 25 dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, es decir, hasta donde les dejó los ángeles. Hasta ese lugar todo fue destruido. Todo fue destruido. Por eso que el ángel le dijo: sigue. Llega al monte, porque hasta cuando tú llegues nosotros no podemos destruir. Entonces, por eso dijo: no te detengas, no te detengas, porque el detenerse, el parar, puede desanimar, puede desanimar. El estar allí, detenerse para descansar, a veces dicen descansemos para tomar impulso, incluso puede ser malo. Porque te podrías desanimar, decir ya no más, ya no voy más. Porque les digo, mis hermanos, por experiencia personal, cuando yo dejo de orar 1, 2 días, 3 días, híjole, para volver a orar de nuevo, retomar a orar, sí es duro. Para poder nuevamente leer la palabra, cuando dejo 1, 2, 3 días de leer la palabra y quiero volver a leerla, es duro. No sé si solo a mí me hace así. Es duro, mis hermanos. Por eso tenemos que continuar, avanzar, no detenernos, perseverar, seguir adelante. Porque el consejo es: no te detengas. Ya queda poco para que llegues al monte y estés seguro. A nosotros ya nos falta es nada para que Cristo venga por su pueblo, por su iglesia y nos lleve a ese lugar seguro donde Él tiene preparado para nosotros. ¿Por qué tenemos que detenernos? ¿O es que hay algo que nos detiene? Hay algo en nosotros que no nos deja seguir, que nos deja avanzar. Por eso el ángel decía: escapa al monte, huyan a las montañas, pónganse al salvo. De lo contrario, serán destruidos.
Si se detienen, porque si se detienen en toda esta llanura, ya leímos el versículo 25, dice que fue destruido toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y también con todo el fruto de la tierra que existía. Prácticamente quedó desolado todo, absolutamente todo. Que dicen que hasta el día de hoy han vuelto nuevamente a levantar esa ciudad. Vemos que la mujer de Lot se detuvo. No solamente es que ella miró atrás, sino también se detuvo. Realmente esta mujer no tomó en serio la advertencia que los ángeles le hicieron. Por eso no escapó de la ira de Dios. Cuidado con aquellos que no toman en serio el mensaje, las enseñanzas y la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos que falta poco y se los estamos diciendo que falta muy poco. Y el tiempo de nosotros no es como el del Señor Jesús. Miren, han pasado tantas cosas, señales claras, y muchos no se han dado cuenta realmente. Y piensan que falta todavía. Y sigo haciendo planes de aquí para 10, 15, 20 años. Y sigo trabajando en ello, descuidando mi vida espiritual. Qué bonito sería planificar para 20, 30 años más adelante, pero si yo estoy apegado a la voluntad del Señor. Si llego a esa edad, bien, y si no, igual no ha pasado nada, porque arriba tengo mejores cosas. Pero cuando planificamos o soñamos en contra de la voluntad del Señor, prácticamente no estamos tomando en serio la advertencia que Dios ha dado. Por eso es que a estas personas la ira de Dios los alcanzará. Y lo peor es que no tendrán ninguna excusa, ni tampoco tendrán a quién culparle de que no les fue advertido. Como muchos dicen, es que tienen que hablar sobre este tema, Aquí se ha estado hablando de todo, pero no han estado aquí, es el problema. No han estado para ese día, no han estado para oír, no han estado para escuchar. O si han estado distraídos, entretenidos en otras cosas, pero no han estado atendiendo. Pero que el mensaje del día de hoy, amados hermanos, quede guardado en sus corazones. Y recuerden que esto sucedió cuando estaba a pocas horas de la ciudad ser destruida. A pocas horas, mis hermanos. Porque si nosotros leemos el verso 27, dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra que aquella llanura miró, y aquí dice que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Miren, mis hermanos. Pero la palabra del Señor nos dice, el versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Pongámosle, mis hermanos, que tipo 7, 8 de la noche, porque Lot les invitó a posar en su casa a los ángeles. Incluso dice que comieron. Digamos que ellos quizás tal vez en nuestro horario, después de haber cenado y todo, tipo 7, 8, ya a las 9 querían acostarse a dormir, pero los ángeles dijo, no, nos salimos de aquí, vamos. Hasta las horas que ya llegó y Jehová hizo descender todas esas llamas, mis hermanos, el azufre y todo el cielo. No ha de haber faltado muchas horas. Y ahora tampoco falta mucho tiempo para que la destrucción viniese sobre esta tierra, mis hermanos. No falta mucho. Por eso es que ahora el Señor manda y habla y nos enseña, escapa por tu vida.
Por eso, amada iglesia, no permitamos que las cosas de este mundo impidan que nosotros podamos alcanzar la salvación. Y cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y darnos cuenta. ¿Qué me tiene alejado de la iglesia? ¿Qué me impide llegar a la casa del Señor los días que hay el servicio? ¿Qué me está impidiendo a mí alimentarme de la palabra del Señor a diario? ¿Qué me está a mí impidiendo poder doblar mis rodillas delante del Señor y orar al Señor en todo tiempo, en todo momento? ¿Qué me está impidiendo? ¿Qué me impide a mí crecer espiritualmente o buscarle al Señor a través de los ayunos para poder crecer espiritualmente y fortalecerme? ¿Qué es lo que impide, mis hermanos? Amada iglesia del Señor, la advertencia es: no mires hacia atrás. No mires hacia atrás, no vuelvas atrás, no te detengas. Ese es el consejo, esa es la advertencia. Y que el Señor en esta noche también te lo ha venido a decir a ti. ¿Y por qué será? Porque ya falta poco tiempo, amados hermanos. Muy poco tiempo. Pero otros estaremos atentos, escuchando la voz de Dios y decididos a seguir adelante como lo fue Lot, como fueron sus hijas. Pero habrán otros que se comportarán o tendrán en su mente, en su corazón, la misma actitud de la mujer de Lot. Lamentablemente, y el Señor no nos permitirá volver atrás a ver cómo mis hijos se quedan, o cómo mi esposa se queda, o cómo mis padres se quedan, o cómo mis hermanos se quedan, o cómo los hermanos de la congregación se quedan. Por eso la invitación es desde ya que nos preparemos. Y con urgencia, porque los ángeles decía, el verso 22 dice: date prisa, escápate allá. Y es ahora donde debemos darnos prisa, mis hermanos. Aquellos que realmente no toman en serio estas advertencias, quizás hoy día ignores este mensaje, esta palabra. Quizás ahora no te esté interesando, no te esté importando nada de lo que hoy se te está diciendo. Y eso para nada me afecta. Pero ya veremos quién es el que más afectado sale de todo esto. Por eso la palabra del Señor nos enseña, mis hermanos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos de esta mala generación y de este mundo perverso. Les animo en el amor del Señor. Miren que el Señor Jesús, claramente aquellos fariseos que le preguntaran ¿cuándo va a ser el reino de Dios? El Señor les dijo: acordaos de la mujer de Lot. El Señor Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot. Y eso no fue solamente para ellos, sino también para nosotros. Por eso hoy les estamos hablando sobre esta mujer, el caso de su esposo y de sus hijos, pero especialmente de esta mujer. Porque esta mujer, porque despreció, rechazó, no le importó, no le interesó, hizo caso omiso a los consejos, a las órdenes que se les dio para que sean salvos, fue destruida. Literalmente, mis amigos. Hoy queda ya en ti. Vamos a orar al Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.